Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fulbo y Boxeo. Hoy la cita es con el deporte de los puños. En esta entrega vamos a recorrer una vez más el maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Si bien somos nuevitos aquí en la plataforma de YouTube, como siempre decimos, toda vez que el boxeo nos convoque, aquí estaremos. Y aquí encontrarán además nuestro testimonio para las grandes veladas y primeras figuras, o podrán encontrar material con un carácter evocativo, como ya hemos presentado en nuestro canal. En esta oportunidad, con la promoción de Eddie Hearn y Oscar de la Hoya, la cartelera tuvo lugar en el Berkeley Center de Brooklyn, en Nueva York. Allí, en duelo estelar, Ryan García dio para muchos la sorpresa al derrotar por puntos en fallo mayoritario al campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo, Devin Haney, finalmente sin título en juego, dado a que García no entró en categoría. En la previa había gran expectativa por un combate con antecedentes, y es que se trataba de una rivalidad que los une, muy particularmente, en virtud de que se enfrentaron como aficionados nada menos que en 6 oportunidades, con 3 victorias para cada uno. Además, el que al menos podríamos denominar como un comportamiento errático de García, ya sea en público o en las redes sociales durante los días previos a la pelea, generaba de alguna forma dudas sobre la realización del combate. Recuerden por caso las cancelaciones con Javier Fortuna, y que también la preparación de Ryan probablemente no era quizás la adecuada, e incluso finalmente la apuesta que celebraron ambos púgiles. García le dijo a Haney que le pagaría $500.000 por cada libra que se excediera en el pesaje. Finalmente estuvo, como sabemos, 3 libras por encima de las 140. Así las cosas, esta apuesta le saldría, 1,5 millones de los de Washington. Suena, por cierto, bastante caro, pero también hay quien piensa que todo esto fue una estrategia, y por partida doble. Por un lado, parece que Ryan García apostó 2 millones por su victoria y habría embolsado 12. Nada mal, por cierto, si es así. Y el segundo objetivo no era específicamente conquistar el título. Noten ustedes que tras el pesaje inicial tenía 2 horas para dar la categoría y ni tan siquiera lo intentó. Y allí es donde aparece la planificación probablemente. En el mundo del boxeo se sabe que Devin Haney, tras dar la categoría, es decir, los 63.500, rápidamente recupera peso, o sea, se rehidrata enseguida, y se sospecha, se especula con que sube al cuadrilátero con más de 72 kilos, tal vez hasta 75. En consecuencia, llegar con un quilaje superior, es decir, acercarse al peso de Haney, significaría llegar más potente a la hora de la pelea y no dar esa ventaja al campeón. En este escenario son solo conjeturas. La verdad solo la saben Ryan García y su equipo. Pero más allá de todos estos condimentos, cuando sonó la campana inicial, estos dos peleadores nos regalaron un combate espectacular, lleno de matices y una carga de dramatismo que me parece, en lo que va del año, no habíamos tenido, al menos en las grandes carteleras. Ryan salió con una marcha más veloz, con mucha intensidad y contundencia. Empezó su ataque ante un Haney calculador, frío como siempre. Y en el primer minuto García atacó a Haney con un gancho de izquierda que fue la mano que definió, si se quiere, las diferencias entre ambos y creo yo la suerte de la pelea. Fue sacudido el campeón y lo puso de alguna manera en modo de alerta de lo que indefectiblemente estaba por venir. A punto estuvo de visitar el tapiz. Haney zapateó y diría vio algunas estrellas del firmamento, pero se recuperó rápidamente y superó a García
en los siguientes asaltos, estimo como mínimo en los 4 que continuaron, los 4 siguientes episodios. Es más, hizo tambalear al californiano en el tercer asalto, que casi también va a la lona. Los rounds eran, una locura. No había un segundo de descanso, de pausa, en un combate donde no se daban ni pedían cuartel. Y ambos boxeadores, además, querían llevarse la victoria antes del límite. Se notaba el encono que existía entre ambos. Nítidamente podríamos apreciar que los intercambios buscaban sí o sí el knockout. En el sexto asalto, García volvió a conmover a Haney, que tambaleó nuevamente, y en el séptimo asalto fue, diría, el principio del fin. La izquierda de Ryan siguió causando estragos y después de conectar varias consecutivas, lo calzó al campeón, que conoció la lona por primera vez desde que se convirtió en boxeador profesional. Haney se levantó aturdido y aguantó, creo yo, a duras penas, agarrándose a García, a quien además el árbitro le quitó un punto por un golpe ilegal, sin mediar ninguna advertencia. Tampoco advirtió jamás a Haney por trabar en exceso y además demoró la cuenta de protección. Sin embargo, y pese a todo esto, Haney logró recuperarse y emparejó el octavo y el noveno. Sin embargo, en el décimo, García derribó nuevamente a Haney con una tremenda mano derecha que sobrevivió recurriendo una vez más a los abrazos, y en el siguiente asalto García volvió a conectar su gancho de izquierda que dejó aturdido a su rival. Pese a esto, Haney aguantó estoico los embates de los cuales era de alguna forma víctima de su adversario, que no logró el knockout. Pero debo admitir que si la esquina del campeón o el árbitro detenían el combate, le hubieran evitado unos cuantos golpes innecesarios al natural de San Francisco. Si Ryan García no noqueó a Devin Haney, es porque no supo leer el momento. Cada vez que tuvo sentido a Haney, hizo exactamente lo contrario a lo que debía hacer. Le faltó, por ejemplo, no encimarse, dar el paso atrás para evitar ser amarrado por la desesperación de Haney y lograr, si se quiere, la distancia para definir el pleito en su favor. Y así como al principio hablábamos de una sorpresa para muchos a propósito del triunfo de Ryan García, el fallo también vino con sorpresas. Pese a la clara diferencia, la decisión oficial arrojó una decisión mayoritaria con una tarjeta de empate en 112, mientras las restantes se ajustaron más a lo sucedido en las 12 vueltas, con un 114-110 y 115-109 en favor del californiano. Devin Haney cedió su invicto y quedó ahora con una foja de 31-1, 15 knockouts, al tiempo de mantener su corona más allá de la derrota, porque, como marcábamos, García no dio la categoría en el pesaje. Será seguramente tiempo de un prolongado descanso para The Dream, que casi pierde por la vía del sueño. Más allá de reclamar una revancha, Haney no gana antes del límite desde 2019 y en categoría ligero. A Kambosos le ganó bien todos los títulos de la 135, pero no fue así frente a Lomachenko, con quien fue favorecido en las tarjetas. Haney no le ganó al ucraniano, mientras que a Prograis le arrebató claramente el cinturón 140 del Consejo. Pero insisto, tanto con Lomachenko como frente a Ryan García, probablemente sus dos compromisos más exigentes de carrera lo mostraron al menos con una imagen desdibujada y el sábado inclusive diría permeable, frágil. Si bien resistió, no supo o no pudo sobreponerse a la adversidad. En relación al ganador, por momentos parece no tomarse en serio el boxeo. Se privó de definir un pleito en donde la ley del más fuerte inclinó la balanza en su favor desde el comienzo mismo del combate.
debió noquear a Haney, aunque su victoria tuvo igualmente el brillo que su carrera reclamaba. Si se quiere, simplemente le faltó apenas la frutilla del postre. A sus 25 años, con un palmarés de 25-1 y 20 knockouts, se abrirá un abanico de posibilidades con rivales de gran envergadura y peleas taquilleras. Y en el presente, las figuras destacadas en las 140 libras, diría que abundan. García le acaba de ganar al que se consideraba el mejor de la división. Pero allí están también Subriel Matías, Teófimo López y nada menos que el pitbull Isaac Cruz, recientemente consagrado, entre otros nombres. Pero si dar la categoría es un problema, deberá indefectiblemente pensar en combatir ya entre los pesos un welter. Y si vienen las grandes veladas para Ryan García, debemos decir que se lo ganó en buena ley, porque a diferencia de su rival, a la hora de la derrota, en su caso frente a Gervonta Davis, se la jugó en una pelea que, si bien lo tenía en desventaja, se cruzó en busca de un golpe definitivo. Buscó la gloria pese a haberse superado, y la estirpe de peleador, sin dudas, es un valor agregado para los grandes campeones. En el final de este material volvemos al comienzo de este video, donde hicimos referencia, recordarán ustedes, a contenido que hemos realizado en nuestro canal con un carácter evocativo. En virtud de ello, y si no tuvieron oportunidad de ver estos trabajos, los invitamos a darse una vueltita por esos videos, ya que nos hemos referido, por ejemplo, a la consagración como campeón del mundo de el intocable Nicolino Loche en el ya lejano 12 de diciembre de 1968, cuando destronó a Paul Fuji en Tokio para coronarse campeón de los Welter Juniors. O Carlos Monzón, noqueando a Nino Benvenuti en el Palacio de los Deportes de Roma el 7 de noviembre de 1970 y así ceñirse el cinturón de campeón mundial mediano. También evocamos el centenario de la pelea del siglo, celebrada el 14 de septiembre de 1923 entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo. Por último, también realizamos un repaso por la historia del mítico escenario del pugilismo argentino por más de 50 años. Nos referimos al Palacio de los Deportes de Buenos Aires, el Estadio Luna Park. Bien amigos, así llegamos al final de esta entrega. Los invitamos a que se suscriban, que de ese modo nos ayudan a crecer dentro de la comunidad de YouTube. Estamos muy sorprendidos y naturalmente muy agradecidos a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un pulgar para arriba, un like, porque las interacciones, ustedes bien saben, invitan a que YouTube exhiba a más personas nuestro material. Ya saben, es para que nos conozcan un poquito más. Nada más amigos, muchas gracias y hasta el próximo Fulbo y Boxeo.